Bueno, muy bien, ahora sí empezamos puntos de vista. Ha sido una jornada de mucha información y todavía vamos a tener mucha información en este martes. Sí, señor. ¿Cómo te va, Diego? Bien, pero ¿vos cómo estás? Bien, también con lluvias de por medio que nos trajo por acá. Sí, a mí gustito a la hora de bajarme acá al canal, Sí. así como cronometrado. Gracias, señora naturaleza. Es así, señor. Bueno, ya vamos a estar hablando también más adelante de los datos del tiempo porque, como ya anunciábamos, tenemos mucho de qué hablar en esta noche, Diego. Así mismo, con invitada en piso, es el tema político del momento y ojo que puede ser un tema importantísimo para nuestra república, pensando e imaginando los escenarios que se podrían llegar a dar ya por algunas frases que están dejando los políticos. Estamos hablando de la situación de la ex senadora Katia González, quien nos visita en esta tarde-noche. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Katia? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Fer, Diego, y acá a la audiencia también encantada? Lluvia en mi destitución, te cuento, así porque llovió copiosamente ese día. Y lluvia otra vez con este anuncio del Ministerio Público que hoy nos tiene un poco reflexionando. Pocas veces la política nos da la posibilidad de profundizar en un tema y creo que eso es muy positivo. En un país que por lo general no está conectado y parece que despreciamos la política de manera cotidiana porque es algo tan abstracto, parece que es un microclima, que solamente los políticos nos peleamos y que no resulta en nada para lo que significa la cotidianeidad del ciudadano. Y si algo podemos hacer con este dictamen y con esta situación es justamente entender que realmente todo tiene relación con ese plato de comida que impide que llegue a la mesa del paraguayo cuando no existe realmente vocación de servicio en la política. Katia, antes de seguir por esa línea, yendo un poco a la cuestión fáctica, digamos, ¿te sorprendió el dictamen y el sentido del dictamen y el tiempo en que salió? Me sorprendió. El tiempo no, porque ellos tenían un plazo. Ajá. El plazo de la vista era de 18 días hábiles. Ellos contestaron en el día 18, tenían un plazo de gracia por ley hasta las 9 de la mañana del lunes. Decidieron, digamos, contestar en el día 18, así que no me sorprendió el tiempo, nosotros estábamos monitoreando eso, pero sí me sorprendió un poco, tengo que decir, el sentido, porque pocas veces en todo este escenario de casi perpetua transición, la Fiscalía nos ha dado, digamos, testimonio justamente del rol que ejerce de manera constitucional. Nosotros hemos luchado antes de ser diputadas, ustedes saben abrazamos esa lucha por la independencia de la justicia. Sí. El tema de González Daer, obviamente que con sinergia virtuosa de los medios de prensa, de organizaciones de la sociedad civil, a nosotros como gremio de abogados nos llevó mucho tiempo. La gente nos decía, están locos, González Daer no va a salir. Fue 7 veces presidente del jurado, 15 años miembro por la Cámara que pertenecía, a veces diputados, a veces senadores. Entonces luchamos mucho por eso y vemos la injerencia política cotidiana en las decisiones y fallos de la justicia. Por ende, este acto de independencia, de objetividad y de racionalidad nos invita a pensar que hay individualidades que nos dan esperanza. Yo creo que Artemisa Marchuk, una mujer, una persona de carrera, muy inteligente y formada, decidió jugarse por eso que toda la vida implicó finalmente su elección de vida. ¿Y le faltó algo al dictamen, a tu criterio? No le faltó nada. ¿Está en la línea que ustedes esperaban? No solamente en la línea, está exactamente en la línea que nosotros planteamos. Porque nosotros en ningún momento buscamos, porque también desde la estrategia jurídica brillante que tengo que decir, los que elaboraron fueron el doctor Robert Marcial González y el profesor Juan Carlos Mendonca. Ellos han cuidado a la Corte. Ustedes me conocen a mí hace mucho tiempo, saben que yo soy visceral, que soy fuerte, ¿verdad? Entonces yo quería que se toque la cuestión de fondo en la acción. Porque a mí me pareció también que no se habían reunido los requisitos. Eso te referían los nombramientos, efectivamente. Me refiero sobre todo al manoseo, inmisericordia que existió contra la señora Soledad Blanco, una persona calificada, que se formó con una beca del Estado, que es becal, que hizo posgrado, que estaba haciendo una formación como la que tiene José Luis Torales, también formado en Londres. Y bueno, y otros funcionarios trabajadores, como el caso también de César Portillo, que le incluyen en el libelo. Pero ¿qué dijeron los constitucionalistas? Dijeron no.
Por ahí no va a la mano. No vamos a cuestionar la atribución que tiene el Congreso en el poder disciplinario de sus pares. Esa es una atribución que se tiene. Podemos discrepar en la manera en la cual se interpreta el uso indebido de influencia, sí, un término, digamos, que es bastante amplio y que nunca terminó de consolidarse ni en una ley ni en un reglamento para que todos tengamos claro qué es lo que es uso indebido de influencia. Fehacientemente comprobado. Efectivamente. Entonces, esto es más discrecional. Yo estudié en mi tesis de maestría las pérdidas de investidura que se hicieron en el Paraguay. Todos fueron por uso indebido de influencia. Y la verdad es que las interpretaciones fueron de las más variadas. En el caso Cubas, por ejemplo, el hecho que a él le imputaron fue el haber gritado o sido grosero con un oficial de policía, sí, y el haberle también, digamos, inconductas en el pleno de manera permanente. El agua, Paraguay y Cuba hablamos. Efectivamente. Entonces, ¿eso es uso indebido de influencia? No. Pero sin embargo mal, fue no, causal, claro. ¿verdad? Sin embargo fue causal. Sí. En otros casos se acordarán de esta señora Bajac también, en donde ella utilizó, digamos, un viático que se le había otorgado para un viaje y no rindió cuentas correctas. Eso es uso indebido de influencia. Sin embargo, se le... ¿Y lo de Mirta Usinski? Y lo de Usinski, que también fue por el tema de la vacunación. Es uso indebido de influencia. Lograron probar que efectivamente ella se saltó la fila. Y ese podría ella ser utilizó... el caso quizás más... que entra más en la figura, digamos. Efectivamente, o sea que tenemos que ver un poco también. Claro, Entonces, ¿qué es lo que me dijeron ellos? No vamos a ir por ahí. Acá tenemos cuestiones muy contundentes. Es una pieza de rompecabezas de pocas, digamos, de pocas piezas, redundando un poco, en donde tenemos que fijarnos y caminar por algunos artículos, que es en primer lugar el artículo 1, que habla de la soberanía popular, del régimen de recíproco control de poderes. Tenemos que ir un poco por el artículo 260, que habla de las atribuciones de la Corte, 247, quién es el último intérprete de la Constitución Nacional, y vamos a quedarnos exclusivamente en la cuestión de forma, porque tenemos argumentos irrefutables. Por la forma en la que usted fue expulsado. Sí, en 4 horas y 21 minutos. En puridad, más de la mitad de la sesión se trató de un debate que se realizó en torno al procedimiento, que fue infructuoso, sí, pero la cuestión de fondo, que era el momento en el cual a mí me juzgaron, solamente habló una persona, sí, el fiscal acusador. Nadie más aportó al debate. Pero, fíjate, yendo nomás a lo que estaba diciendo, para entender bien, entonces ustedes desecharon todo lo que sea fondo y fueron exclusivamente por el lado de las formas, del reglamento y la vigencia del reglamento. La vigencia del reglamento 429, que fue puesto en vigencia de manera inmediata el día 20 de diciembre del año 2023. Ellos reconocen que está vigente. Ellos reconocieron en plena sesión de pérdida de investidura que eso estaba vigente. A consulta justamente de... ¿Eso es una prueba? Eso es una prueba, y de hecho que lo toma la Fiscalía, porque eso está en el expediente. Este es un expediente que es voluminoso, donde tiene desde mi proclamación y juramento hasta la sesión completa. Dentro de la sesión y el debate, porque esto se transcribe en el diario de sesiones, exactamente lo que dice cada senador, hay una parte que se pone de resalto, incluso en el dictamen de la Fiscalía y más aún en la acción, donde Eduardo Nakayama le pregunta al secretario 3 veces, ¿está vigente la resolución 429? El secretario hace como un gesto así, porque también estaba muy presionado. Señor secretario, le dice, ¿está vigente la resolución 429? Hasta que termina contestando el presidente del Congreso, Beto Velar, y dice, no está derogado. O sea que es clarísimo, pero con tanta... digamos, marginalidad y mediocridad, que ellos ni siquiera cuidaron el derogar posteriormente el reglamento. O sea que hoy continúa vigente el reglamento. Para otras pérdidas de investidura, ellos tienen otras reglas de juego. Cuando dice, por ejemplo, Basilio Núñez, que la Corte no puede inmiscuirse en otras cuestiones de otro poder, la Corte, al admitir ya la acción, ya ese discurso al menos está anulado. Porque la Corte cree que eso no es así.
que tienen todo el derecho y tienen la obligación de entender en este caso realmente. Efectivamente, hay una etapa previa a la discusión de fondo que se llama la admisibilidad. Una vez que la Corte valora las cuestiones formales y admite en un auto interlocutorio la admisibilidad de esta acción, significa que ha pasado por el primer filtro y que efectivamente esta es una cuestión justiciable. Nosotros no tenemos en nuestro esquema democrático las cuestiones no justiciables como ellos, de manera tampoco desarrollada, ni teórica, ni mucho menos fundamentada, sostienen. Ellos lo que sostienen son consignas. Esta acción, no solamente en una república, otro poder del Estado debe inmiscuirse. Esa es la palabra, inmiscuirse. Es un imperativo que lo haga. ¿Por qué, cuando senador? se está y porque se está sopesando el equilibrio de poderes. Yo te voy a dar algunos ejemplos que vos enseguida vas a saber porque, digamos, es parte de tu función cotidiana. Un pedido de informes que hace el Senado o diputados se inmiscuye en otro poder del Estado, el sistema le valida, está controlando y está pidiendo datos. Por lo general del Ejecutivo. Efectivamente, un veto presidencial a una ley. ¿Qué hace el presidente? Se inmiscuye, agarra y dice, objeta una ley, sea por una cuestión económica, sea por una cuestión organizacional, sea por una cuestión de línea de gestión o ideológica, y dice, no, yo le devuelvo a usted esta ley porque yo estoy en desacuerdo y yo formulo mi objeción. Esa es una legítima intromisión autorizada por la ley. El control de constitucionalidad, que es lo que estamos haciendo hoy, es algo autorizado por la ley. Es legítimo que la Corte se inmiscuya en la revisión, no solamente de un acto administrativo como es la resolución 421, lo hace de manera cotidiana con leyes. Cuando declara la inaplicabilidad de leyes que tenemos de a montones. Muchas de ellas, por ejemplo, la ley 1626 del año 2000 hasta hoy funciona con una medida cautelar de la Corte. No se aplican artículos así de directo. O el ciudadano que siente afectado se va y reclama a la Corte. El indulto presidencial es otra forma de inmiscuirse legitimada por la Constitución. Imagínense, un preso condenado que ha pasado todos los filtros, lo que hace el Ejecutivo a través de un decreto es inmiscuirse en una cuestión, justifica el motivo por el cual se acorta una pena a través de un indulto presidencial. Ahora, todo eso, bien, con eso se derrumba la teoría de Basilio Núñez que decía no son hechos justiciables, ya es una decisión que ha tomado un poder del Estado, pero a continuación hay otra postura que mantienen que es, si la Corte falla a favor de Katia González, esto igual lo tenemos que decidir con el voto mínimo de 23 senadores. También hablan de eso, habla de la supina ignorancia del funcionamiento de la República. Ellos no es un caso similar ni al de Nicanor ni al de Cartes que ellos invocan, porque ellos nunca juraron, ellos nunca, digamos, fueron investidos. Por el motivo que sea, cuestiones políticas, ellos nunca fueron investidos. En segundo lugar, en mi caso particular, si la Corte decidiere acoger favorablemente esta acción de inconstitucionalidad, ¿qué es lo que pasa en la teoría? Se casa esa resolución. Significa que nunca existió. Anula. No existió esa resolución. No existió la expulsión del 14 de febrero. No existió la expulsión. O sea, eso la Corte va a sacar, si sale a tu favor, declarar la nulidad. Sí, la inconstitucionalidad y su consecuente inaplicabilidad, ¿verdad? O nulidad. No sabemos cómo va a decir la parte resolutiva, ahora, ¿verdad? Eso creo que para mí esa es la clave de lo que vos estás diciendo, Katia, en el tema comparando los casos nomás. Porque en el caso Lugo o Cartes y en otros casos no había una desobediencia a una decisión de la Corte. Sencillamente usaba una herramienta de dejar sin quórum. Así es. A vos te pueden hacer eso. No sé. Salen todos de la sala y te quedas vos sola, senadora Katia González, única en el Senado. Pero no van a poder sostener. ¿Y qué feliz va a ser este país? No, la verdad es que los compañeros que cubren el Senado van a ser felices porque no hay. La verdad es que no, yo soy capaz de pelearme conmigo misma, así que no te preocupes. Va a haber acción. Sí, va a haber acción. La verdad es que pueden hacer maniobras políticas. Claro. Sin embargo, sería una crisis porque no tiene precedentes esto. Las otras pérdidas de investidura tenían la peculiaridad
y la particularidad y la singularidad de que no existía ley reglamentaria, no existía reglamento. Por ende, nunca hubo una violación ni a las mayorías. A todos se les notificó la acusación, no hay uno solo de los desinvestidos o expulsados del Senado que no le hayan notificado. A mí no se me notificó la acusación. Claro. No te enviaron una copia. Nunca. Pero viendo un poco el escenario nomás que le planteaba Fernanda, pasa esto en la Corte. Si la Corte, digamos, rechaza tu acción, no hay, digamos, mayor discusión. No hay mayor discusión. Vos podrás en otra instancia, lo que sea. Así mismo. Pero, del momento que acepta, vamos a tener diversos escenarios, podemos tener. Muchos. Una que diga, bueno, correcto, la Corte dijo esto, que continúe el tema, no hay ningún problema. La otra es, no aceptamos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo no van a aceptar? Ahí se produce un hecho que va a tener que tomar la Corte la decisión de enviar la denuncia. El juez cuya orden judicial fue desacatada tiene la obligación de remitir los antecedentes al Ministerio Público para que se procese a la persona que ha desacatado una orden judicial. ¿Quién sería en este caso? Y en este caso, los ministros de la Corte que han dictado la resolución desoída. En este caso por el Congreso, pero Claro. puede ser por una empresa. Claro. O sea que eso es algo que funciona. Pero el nombre de quién tiene que ir al Ministerio Público como persona y que el nombre de las personas que no dieron ese día presidente del o Senado. presidente del Senado. No. Ahí sí es que ellos cuerpo. hacen eso del cuerpo, ¿verdad? Y para eso se va a distinguir quienes estuvieron en sala, quienes no estuvieron, ¿verdad? Es lo mismo que el famoso desafuero, ¿verdad? Sí. Que solamente un grupo es el que votó. El desacato es un delito. Es un hecho punible, que está penado con La- pena privativa de libertad. Y la sentencia que está firme es como una ley. Es una ley particular, es Que una está norma. obligado a cumplir. Así es, una norma jurídica particularizada que tiene la misma fuerza y el mismo imperio que una ley. Entonces, lo que tiene que hacer en el caso que desacate es remitir los antecedentes a la Fiscalía y bueno, incurren en desacato. Claro. Pero la verdad es que entrar en eso pues sería tan tedioso y tan dañino para el país, porque ese conflicto de poderes no está bien. No está bien para nuestra imagen país, no está bien para nuestro grado de inversión, y ahí vuelvo al plato de comida en la mesa de los paraguayos, porque esto no impacta en la vida de los políticos, que a fin de mes le escupe el cajero lo que los ciudadanos pagan en concepto de impuestos. Atenta directamente contra la posibilidad de ampliaciones de empleo, de mayor dignidad, digamos, en las inversiones, de jugar en las grandes ligas, ¿verdad? Porque esto ocasiona un daño que vamos a verlo seguramente en los indicadores en los próximos Y años. para afuera, una crisis de ese tipo no es vendible tampoco como democracia. No, Claro. Ahora, hay otra realidad también y otra posibilidad en medio de todo esto. La posibilidad de que nunca se expidan o de que se expidan posterior a que termine el periodo parlamentario que le corresponde a usted. Sí, pero por lo menos existen algunas personas de la Corte. La Corte es suprema y es inamovible. Tienen todos los requisitos para tener el coraje suficiente para tomar. ¿Cree que tienen? Y yo quiero confiar que sí. O sea que esta Corte se renovó hace poco tiempo. Todavía no ha pasado una gran hazaña. Eso también hay que decir. ¿O ustedes recuerdan algún fallo así? Este es el primer fallo realmente político, porque la Corte es política también, que tiene que ver con la tensión de poderes y con la propia esencia de la democracia constitucional. ¿Qué significa que nadie, absolutamente nadie, ni ministros, ni senadores, ni diputados, ni presidente de la República, ni directores de entes están por encima de la ley? Entonces, acá lo que la Corte tiene que decir es, vamos a seguir permitiendo que los políticos dicten leyes para los demás y que ellos se declaren inauditables o que ellos se declaren eximidos de cumplir con la ley. Por eso se habla del principio de inderogabilidad del reglamento, de eso habla el dictamen. Y dice, no señores, lo siento, le dice la Fiscalía, usted no puede incumplir su reglamento. La Corte, convengamos, se puede apartar del dictamen fiscal. Pasa, de hecho, eso. Sí. Poco, según lo que yo escuché hablar, digamos, tiene que justificar, ¿verdad? Yo no sé por qué camino se va a ir. Claro, porque en este caso, además, la Fiscalía no es la Fiscalía penal. Estamos hablando de otro rol de la Fiscalía, de velar por el orden público. Así mismo. Tal Bueno, cual. vamos a seguir hablando. Tenemos que hacer una pausa nomás, ¿verdad? Pero es muy interesante esto realmente. Sí, pausa, ya volvemos. Muy bien.
bien, 19:34, estamos hablando del caso Katia González con ella, después de lo que se sabe de la Fiscalía, se conoce el dictamen y estamos preguntándonos cuáles pueden ser los escenarios realmente. Sí, señor. Y bueno, respecto a esto, después de conocerse ese dictamen del viernes de parte del Ministerio Público, a partir de ahora, esta semana se hablaba de una posibilidad. ¿Cuál es, Katia? Bueno, el expediente en físico estaba en la Fiscalía. La Fiscalía devuelve el expediente a la Corte. La Corte tiene 3 días para dictar una pequeña resolución de una línea que se llama autos para sentencia. A partir de ahí le corre el plazo establecido por ley, que son de 30 días para resolver la acción. Sin embargo, tenemos que decir, digamos, que el tema de la morosidad es uno de los indicadores más potentes en la deficiencia del funcionamiento de la justicia. Estoy hablando en líneas generales. Sí. La morosidad siempre es digamos, un condimento a tener en cuenta, ¿verdad? Hay estudios que se han realizado que hablan de un porcentaje muy bajo, digamos, de resolución. Sin embargo, si la Corte entiende la magnitud del problema, entiende la temporalidad, que este no es un caso más, en el sentido de que yo tengo un plazo de mandato. Claro. A mí no me sirve una Corte que se pronuncie cada 5 años, porque ya va a ser una victoria pírrica, ya no es eventual, ya no es justicia, ya no voy a poder yo ejercer, digamos... Perdón, entonces llega el expediente, ellos sacan autos para resolver y ahí 30. A partir de ahí son 30 días hábiles, estaba diciendo. Así mismo. Y esos autos son los que deberían darse esta semana, la providencia. Efectivamente, debería darse. A partir de los 30 días se cumple el plazo que establece la ley, empieza la parte actora o afectada, puede empezar a formular los famosos urgimientos. Claro. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 2 maneras de llegar. Uno, lo que te piden es agotar la instancia administrativa, es decir, un fallo, pero también se han admitido casos con retardo de justicia. O sea, vos podrías recurrir. Yo podría recurrir incluso antes, si es que uno ve que ojalá que no sea así. Yo de corazón pido, yo de corazón quiero que las instituciones de mi país sean las que funcionen, no que estemos expectantes de la justicia exterior o para procesar a alguien o para reivindicar a alguien, porque es muy vergonzoso. Nosotros tenemos que ser capaces de solucionar nuestros problemas domésticos y ser maduros. La clase política debe entender cuando se ha cometido un error e implica eso la revisión de una conducta política que le va a hacer bien al país. Esto ya no se trata de Katia nomás. Ellos lo que se equivocan es, esta bandera la abrazamos, un grupo de personas que soñamos con un país donde no haya privilegiados. Katia, yendo tras el caso del expediente en sí, digamos, esto va a la sala constitucional. Sí. Ahí tiene que haber un preopinante, así es. Sí, se tiene que sortear un preopinante. Nosotros tenemos acá una cosa, la sala constitucional es legítima, competente, autónoma y soberana para decidir en esta acción. Son 3. 3 personas. Son el doctor César Diesel, el doctor Gustavo Santander y el doctor Víctor Ríos. Ellos son los miembros de la sala, originarios elegidos por sus pares, que son 9 miembros de corte. Si alguno de ellos solicita la ampliación de la sala para que el pleno estudie, será también otro escenario. Ahí cambian los plazos. Y no cambian los plazos. El plazo para resolver la inconstitucionalidad es de 30 días. Pero cambia, digamos, ahí hay que ver si todos aceptan. ¿Vos te podés oponer a eso? Yo no me puedo oponer. O sea que sí me puedo, pero no me voy a oponer. Okay. Nosotros no vamos a recusar. A la ampliación. Sí. ¿Y ellos se pueden oponer? No. Una vez que un ministro solicite, funda, entonces se amplía la sala y se tiene que fijar una sesión plenaria. Tienen que aceptar todos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si uno de los miembros dice, no, yo tengo causal de inhibición con, no sé, tengo una cercanía de odio? Sí, cercanía no tengo con nadie. Sí. Nosotros somos institucionalistas, yo no lo... Pero alguien me puede odiar, ¿verdad? Entonces, el odio es un motivo de apartamiento. O amar, demasiado. Lo dudaría, pero bueno. Y con respecto a la participación del Senado, ¿no tiene legitimación activa en No esto? tiene. O sea, ellos no pueden recusarla a ninguno. No le pueden recusar, ellos no son parte obligada. Ellos ya ejercieron, ya terminó la función del Senado. Al dictar la resolución, terminó. Ellos no son parte en este juicio en particular. Sí son parte, por ejemplo, en un juicio de despido injustificado. Pero ahí sí ellos... Claro, no, digo nomás esto porque no. Ese es el gran motivo a veces de la demora judicial, es ese tipo de chicaneo, ¿verdad? En este caso, vos no te vas a poner a ninguno. No.
No. Y si uno se inhibe, tendrán que nombrar, Un sortear sustituto que es un camarista. un camarista. Que ojalá que no lo hagan, porque yo repito, yo no tengo causal de inhibición con ninguno de los miembros de la Corte. Yo quiero confiar en la Corte de mi país, quiero realmente que el Paraguay, repito, solucione sus problemas domésticos en casa y que podamos entender que lo que se cometió el 14 de febrero simplemente por un acto de soberbia, de prepotencia, de antipatía que tal vez le generaba legítimamente. Yo no tengo por qué caerle bien a todo el mundo. Yo le puedo ser antipática a ellos, ¿verdad? Pero ese no es un motivo. A mí... Pero son ministros de la Corte, tienen que estar a la altura Así es. de una situación como esta, que es realmente interpretación de la Constitución. Así. Puramente, ¿verdad? Para eso lo elegimos, ¿verdad? Se eligió el sistema, los eligió a ellos, pero no solamente eso. Acá hay una plusvalía. Ellos son inamovibles. Hasta los 75 años de edad. Claro. O sea que nosotros tenemos que ellos fundaron su inamovilidad justamente como justificativo de independencia. Si ellos son inamovibles, son independientes y son supremos, no debería pesarle la carga de tener que de resolver un caso controversial, difícil o lo que sea, o donde haya presiones. Pero necesitamos jueces con coraje. Pero somos conscientes de que pueden darse presiones políticas. Sí, se van a dar luego. Ustedes o sea que confían. estos Twitter que están lanzando algunos paniaguados, ¿verdad? Principalmente diputados, ¿verdad? Porque están usando un poco esa estrategia. Son actos claramente de amedrentamiento. Buscando Decir, de... ojo, acá usted no se puede meter, acá hay intromisión, ojo que acá nosotros tenemos el juicio político. ¿Y por qué diputados? ¿Por qué diputados? Y porque ellos inician el proceso de juicio político. Claro, pero ellos mismos también están ejerciendo esa presión, ejerciendo, porque es una situación al fin y al cabo que no les incumbe directamente a ellos como Cámara. Ustedes recordarán el tema de la activación de la ley 5.777 a través de una denuncia que había formulado Soledad Blanco y yo, ¿verdad? A través de unos twitters muy violentos que lanzaba un diputado. En ese caso particular, la jueza, a través de la presión que recibió ese fin de semana, donde incluso el Twitter de la Cámara de Diputados colgó el comunicado de honor colorado que directamente le amenazaba con el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El representante de la Cámara ante el jurado de enjuiciamiento saca un tuit de apoyo con un mensaje abiertamente amenazador. Pero por eso digo, todas las reglas tienen sus excepciones, porque vimos con mucho coraje otra jueza de otra jurisdicción que sí dictó la medida de precaución en el caso de este señor Javier Vera con respecto a la funcionaria. Sería muy, no sé, hasta ridículo pensar que un ministro o una ministra de la Corte se pueda sentir intimidado por un diputado o una diputada. Sin desmeritar, ¿verdad? Sí, no, porque la Corte es la ascendencia indeleble, o sea, la Corte es la última voz de una república, la que no se borra nunca, en fin. Y ahí tenemos que entrar un poco en la cultura, Diego, porque nosotros tenemos una cultura de sometimiento, tenemos una cultura autoritaria, una cultura en donde no es fácil administrar. Yo ayer, les cuento una incidencia, me fui al lanzamiento del libro del doctor Carlos Mateo. Le encuentro con una persona, una colorada, una militante, y me habló bajito. O sea que están con mucho miedo. Y el miedo es justamente lo que imponen los gobiernos autoritarios. Hay temor, hay miedo de la gente. Te vamos a preguntar sobre qué opinas del Ejecutivo con respecto a este tema, porque solamente estamos escuchando y hablando del Legislativo. Vamos a inmiscuirnos en otro poder también nosotros, pero tenemos que hacer pausa. Sí, señor, ya volvemos enseguida. Bueno, muy bien, seguimos nosotros con Katia González hablando en estos escenarios posibles que se pueden dar en el Senado. ¿Cómo te imaginas, Fernanda, suponiendo que la Corte sale a favor de la senadora? ¿Qué te imaginas al día siguiente? La senadora Katia González entrando con su maletina al Senado de vuelta. Puede ser. Al día siguiente ya haría eso. Una vez que se notifique. Sí. Nosotros vamos a hacer todo lo que corresponde para defender no solamente nuestro derecho, sino el derecho de vivir en un país donde se respeten las reglas de juego democrática, donde las mayorías no puedan imponer su voluntad simplemente por serlo, porque la democracia funciona. Si bien es cierto, eso es interesante, porque los análisis de las democracias serias dicen que el primer paso es el consenso.
en última instancia uno tiene que llevar a votación, ¿no? Es como ellos hacen, en primera instancia ellos ya votan. Sí. O sea, hay que agotar el mecanismo porque la construcción de una sociedad a través del consenso es mucho más dinámica, es mucho más efectiva, es mucho más sabia en cuanto a la resolución de problemas, que es para eso es lo que estamos, ¿verdad? Se gasta un montón de plata para que nosotros tengamos servicios básicos de calidad, un sistema de salud que realmente brinde respuestas oportunas, un sistema de justicia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la verdad es que este mayoritarismo que hoy existe le hace muchísimo daño. Y seguramente que voy a entrar, voy a cumplir la resolución si la Corte lo establece y tendrán que ser ellos nuevamente los que me expulsen, ¿verdad? Se cae en una contradicción, incluso porque cuando saltaba recién la acción de inconstitucionalidad que ustedes iban a impulsar ante la Corte, decían ellos, nosotros no podemos rever nuestra postura hasta tanto la Corte no resuelva. Sí. Y en esta semana escuchábamos voces que decían directamente, no, la Corte no es nadie, el dictamen de la Fiscalía no es vinculante, no nos importa, respetamos pero no compartimos. ¿En qué queda al final la palabra también de los actores políticos? Se han desgastado mucho, ¿verdad? En esas inquinas, en esta falta de posicionamiento, en estos cambios de posiciones. Yo creo que lo han hecho y también han surgido presupuestos que no estaban en los cálculos de ellos. ¿Cómo? Por ejemplo, el senador Ignacio Iramay. Muerto el rey, viva el rey. Hoy tenemos un senador que tiene una ética realmente admirable y una formación de vida que él no va a disputar esa banca. Él no estaba aferrado. Exacto. Imagínense que eso no entra en la cabeza de la claque. La claque entra, mira acá, esta le radiamos, este ya se sentó, ya no se va a querer levantar más. Sí. Y vos le ves a un, digamos, senador que dice lo que se hizo con la persona a la cual sustituyo es inconstitucional. El cartel no sacó. No sacó el cartel, no sacó. Tiene un pasacalle enorme ahí en su balcón que dice si hay justicia, Katia. No sé si realmente la Corte termina en el pleno fallando diciendo que vos no tenés razón, ¿acatarías el fallo? Nosotros iríamos a la Corte, a la instancia internacional, ¿verdad? Nosotros creemos que tenemos ese argumento, pero de ninguna manera, digamos, haríamos ningún tipo de, digamos, confrontación interna, ¿verdad? La Corte dice lo que dice. Vamos a leer los argumentos, vamos a ver qué es lo que dicen, vamos a analizarlos y si consideramos desde el equipo jurídico que no se ajusta porque hay, digamos, ya Círculo Cerrado del Paraguay es uno de los que más se le ha condenado en instancias internacionales. Sí. Ya con fallos de la Corte estoy hablando. Fallos de la Corte que han sido impugnados en instancias internacionales. Claro. ¿Vos tenés algún sondeo de qué opina el Ejecutivo, si puede hablar del poder así? Con respecto a esto. El Ejecutivo es una pieza central. Sin embargo, lastimosamente el presidente de la República se ha mostrado muy categórico para defender, ustedes recordarán, incluso en foros internacionales a Erico Galeano o a Hernán Rivas o en su época y momento a Óscar González Daer, que dijo que era el árbol que daba frutos, que solamente al árbol que daba frutos se les tira piedras. Sin embargo, no ha sido capaz de entender de que el más perjudicado es él. Porque en la comunidad internacional, si bien es cierto, Paraguay es un país poco relevante a los ojos de la comunidad internacional, porque no hemos construido tampoco una imagen país que sea potable, salvo en algunas áreas. Tienen como, siempre que nosotros nos vamos en foros internacionales a compartir, Uruguay te dicen, no, Paraguay no tiene una identidad y un sello de marca país. Siempre hay que explicar todavía dónde está. Por más de que él se pase viajando y haciendo un esfuerzo, pues estoy segura que es un esfuerzo. Él está asumiendo el rol de canciller en este momento, buscando atraer inversiones porque es consciente que el Estado no puede, digamos, dinamizar la economía solamente. Acá lo tiene que hacer el sector privado. Y él sabe como economista, sabe como conocedor de la regla de juego. Pero él se podía gritar en todo el mundo que yo sé, porque a mí me han llamado a solidarizarse muchísimas delegaciones de todos los países, universidades. Yo estoy dando charlas en universidades del extranjero donde sí se estudian temas políticos a los que le llegó la noticia de un país en donde expulsaron
a una senadora y no les entra a ellos en la cabeza la manera en la cual actuó el Congreso Nacional. Entonces, si flaco favor Peña le hace a su propia imagen y a su propio empeño, porque estoy seguro, sin lugar a dudas, de que debe tener algún desafío personal este hombre, ¿verdad? No simplemente de cumplir órdenes de su patrón. Imagino yo, es un hombre joven, es un hombre que le queda una vía larga después de ser presidente, no se acaba. Imagino yo que Santiago Peña tiene algún sueño para su país. Y si lo tiene, él debería reunirse hoy y decir, basta. Ya nos equivocamos, vamos a bajar un poco los decibeles y dejar, estamos por ser sede de la Asamblea de la OEA, donde se van a tratar dos temas, democracia y seguridad. Dos temas en los que estamos aplazados. Vamos a dejar un poco la democracia un poco más ordenada, le puede decir él, y vamos a quedarnos nomás con los desafíos de seguridad que tenemos porque somos hoy tránsito del crimen organizado. Totalmente. Pero porque con los dos problemas luego tenemos que tener, o sea que si yo fuera Santiago Peña me reuniría con ellos y le diría, basta de egos. En algún momento alguien tiene que poner racionalidad y sobre todo esto es un boomerang que nos puede venir a nosotros. Claro. Hay un pueblo manso, hay un pueblo callado, pero hay un pueblo que siente la sensación de injusticia. Y hay en este caso particular, sobre todo, no por Katia, yo quiero insistir muchísimo en eso, porque yo tengo pocas afinidades con muchas personas que se han pronunciado en este caso, más de 200 comunicados. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, si querés ir en el espectro ideológico. Pasando por los gremios de la producción, que son los que dinamizan la economía y que dicen, basta, ¿qué pasó? Basta políticos. Claro. Acá tenemos que tener Estado de Derecho, acá tenemos que tener previsión en nuestras inversiones, porque hasta retrajo esta resolución hasta la propia economía interna, no solamente a la externa nos atrae. Hoy los propios inversores internos están siendo prudentes y buscando las garantías. Y no es que porque ellos enmiendan esto del 14 de febrero ya vamos a tener credibilidad. Tal vez podamos tener si hacemos muchas veces cosas bien y ahí vamos a ir sellando una imagen país diferente. Total. Gracias, Katia, muy amable. Por favor, a ustedes. Gracias. Vamos a estar aguardando qué pasa en los próximos días, en esta semana también en la Corte Suprema con todo este tema. Tenemos que hacer una breve pausa, ¿sí? Y ya volvemos enseguida. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Sí, señor, ya se viene todo el equipo de QAP hoy con mucha información policial, ¿sí? Imperdible. De nuestra parte, hasta mañana. Chau, chau.